Milei no tiene el control total del tablero. El Congreso y los gobernadores le marcaron un límite. La principal, y me centraría en esas, son el reparto automático de los aportes del Tesoro Nacional, ¿no? Las usa el gobierno como carta de negociación con las provincias porque son fondos que reparte discrecionalmente. Y ahora le dijeron, che, a partir de ahora los ATN se reparten de manera automática, no los repartís más vos. Vos tenés 48% que aprueba la gestión de Milei y 49% que la desaprueba. Y lo otro que es interesante acá es que vos tenés casi un 30% que te dice que la gestión de Milei es muy buena, ¿no? Yendo en términos electorales, eso podríamos estar hablando de que ese es un piso para Milei. Y tenés un 18,4% que te dice que la gestión es buena, ¿no? Entonces, fíjate cómo se condicen los números con el escenario cuando planteas el escenario para la elección legislativa de octubre. Básicamente, la intención de voto o el poder que puede llegar a tener un político se basa 100% en la confianza que la gente tiene sobre este político. Por eso se dice que el poder lo tiene el pueblo, básicamente, porque es quien determina el poder que tiene el político en definitiva. Si el pueblo, si la gente confía en el político, este político va a tener mucho poder. Creo que lo que hace Milei con respecto a lo que vos comentás es justamente eso. Te dijo qué iba a hacer y la gran mayoría de las cosas las hizo, por ende la gente confía más en él y por ende tiene cada vez más poder. Creo que era también un poco el error que estaba pasando con los anteriores gobiernos donde te decían una cosa y hacían otra, o te decían una cosa y vos veías otra, entonces se va perdiendo la confianza que tenés en él y por ende se va perdiendo el poder que ellos tienen. Con Milei pasa todo lo contrario. La gente confía o sea, confía básicamente en él porque dijo que iba a hacer y terminó haciendo lo que dijo. Cuantas más cosas hace de las que dijo que iba a hacer, más va a confiar la gente y por ende más poder va a tener Milei y mayor intención de voto va a tener de cara al 2027. Amigo, entrando bien en la provincia y dejando un poco de lado lo que es ámbito nacional y también dejando un poco de lado expectativa de 2027, aunque como ya dijimos varias veces y la gente se va a cansar, la provincia es muy importante de cara a todo lo que viene. Ustedes hicieron un relevamiento donde mostraron algunos números que podrían llegar a sacar las diferentes alianzas. Me gustaría si podés comentar un poco también estos datos ya bien específicos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, acá lo importante que pasó en estos días es que se terminó el plazo para cerrar las alianzas de cara a la elección de septiembre y se definió lo que veníamos, que lo habíamos hablado en el capítulo anterior, se definió lo que se venía sabiendo que se iba a definir, que nosotros en su momento habíamos dicho, bueno, lo que falta es definir con qué nombre y con qué color se unieron a la Libertad Avanza y el PRO. El nombre es La Libertad Avanza y el color es violeta, es decir, el PRO aporta a sus dirigentes, pero la lapicera de la negociación la tuvo la Libertad Avanza. Y después, por el otro lado, lo que terminó pasando es que un poco lo que hablábamos al principio, se terminaron uniendo Máximo Kirchner, Kicillof y Sergio Massa atrás de lo que se va a llamar Frente Patria de cara a la elección de septiembre y que aglutina a un peronismo, o sea, y que apunta a un peronismo unido y más grande de lo que es solamente el kirchnerismo. La encuesta que estamos viendo se hizo antes de estas definiciones y lo que veíamos es, igual, a ver, nos permite entender bastante el panorama de la provincia de Buenos Aires. Lo que vemos es la alianza esta que te decía primero, la Libertad Avanza más el PRO en 42,2% de intención de voto, y el peronismo unido, que es el kirchnerismo más el peronismo no kirchnerista, en 40,6%. Una elección, al igual que a nivel nacional, completamente dividida y que hoy nos muestra, te diría que esto es un empate, ¿no? La Libertad Avanza puede llegar a ganar, el peronismo puede llegar a ganar, hay todavía una campaña por delante, pero lo que estamos viendo hoy es un empate con una leve ventaja a favor de la Libertad Avanza y el PRO en este caso. Y me acuerdo más o menos los números de la vez pasada, de una pregunta similar o si no la misma, y también andaban en estos números, o sea, 44 y 42, creo, la diferencia era prácticamente la misma, que número más, número menos, obviamente hay un margen de error, pero es un empate técnico, prácticamente. Sobre los 40 puntos ambos, y faltando 2 meses, creo que estos 2 meses van a terminar de decidir si la balanza se inclina para un lado o para el otro. Sí, totalmente. Y de hecho, si pasás a la imagen siguiente,
lo que vemos, hicimos otra pregunta porque ya nos esperábamos un poco que la alianza entre la Libertad Avanza y el PRO esté definida y que haya un peronismo unido más grande de lo que se pregunta en la anterior, que divide el kirchnerismo del peronismo no kirchnerista. Y la pregunta es, pensando en las elecciones legislativas de provincia de Buenos Aires, ¿cuál de estas opciones estás más dispuesto a votar, no? Y acá se da vuelta la cosa, fíjate lo empatada que está, se da vuelta la cosa cuando vos armás un peronismo grande, un peronismo unido entre Cristina, Axel, Moreno, Grabois, bueno, nada, todo el peronismo encasillado en un mismo espacio político contra una alianza entre el PRO y la Libertad Avanza. Se da vuelta los números y ves 43-7 y 42-4. Entonces, estamos claramente en un empate técnico y poco lugar en el medio por disputarse. Es decir, hay varias alianzas que se terminaron cerrando entre los radicales con la coalición cívica, bueno, una parte del peronismo más federal que cerró por el otro lado, lo tenés a Manes que probablemente juegue, ¿no? Todo eso, me parece que toda esa masa de políticos o de alianzas políticas tiene, en una Argentina tan dividida y tan polarizada, va a tener poco por disputar, es decir, pocos votos por ir a pescar, porque me parece que la elección que viene no va a estar en el centro, sino que va a estar en los polos. Y los polos son el peronismo unido y la Libertad Avanza con el PRO ahora. Sí, tal cual. Cuando me pasaste estos datos, lo primero que me sorprendió fue justamente eso, cómo desde un escenario, sumándolos por separado, tal vez la Libertad Avanza y el PRO tienen cierta ventaja, y después planteando ya el escenario puntual de las alianzas, cómo pasaba el peronismo a tener una leve ventaja sobre la alianza del PRO y la Libertad Avanza. Y vos me dijiste muy bien que tenés mucho número, mucha diferencia entre los no sabe, no contesta, que en la primera pregunta son 8% y en la segunda bajan a un 4%. ¿Qué quiere decir? Que a priori las alianzas favorecerían, entre comillas, a el peronismo unido porque se ve que hay mucha más gente que le convence la idea de un peronismo unido a que si hubiesen ido por separado. Creo que en ese término de alianza se puede ver una leve mejora del peronismo sobre la Libertad Avanza o el PRO. Sí, también le estás dando a la gente en la segunda opción, le estás dando nombres, ¿no? Le estás dando a Cristina, le estás dando a Axel, le estás dando a Moreno, a Grabois, que capaz, a ver, cuando te respondan la pregunta anterior que vos le preguntas por partidos, no tienen idea si pueden llegar a ir juntos, entonces no saben a quién van a votar. Digo, alguien que le gusta Grabois, pero que no le gustaba tanto Cristina o que no le gustaba tanto Axel, y vos le estás poniendo que Grabois va a ir con Axel o que Moreno va a ir con el Peronismo Unido, entonces le estás dando más claridad también al encuestado para poder responderte y probablemente por eso baje un poco el no sabe, no contesta, ¿no? Y Claro, o después, sea, una sí, última aclaración que es importante ahí. Las encuestas obviamente tienen margen de error. El margen de error de esta encuesta es del 2,7%. Y esa es la diferencia que hay en, en cualquiera de los escenarios, ¿no? Por eso estamos hablando de un empate técnico y, y no te podría decir hoy la Libertad Avanza y el PRO le están ganando al peronismo, si ves la imagen anterior, porque la diferencia es menos del 2%. Entonces, lo que vemos hoy es un empate y una Argentina dividida, que hay que ver qué pasa en la elección de la provincia de Buenos Aires y nos va a mostrar un poco qué es lo que puede llegar a pasar en la elección de octubre. si te gustó el clip de recién, acá te dejo la entrevista completa y no te olvides de ponerle me gusta al video para que el algoritmo haga su laburo y siga mostrándoselo a más gente y más gente y más gente. Nos vemos.